En función del programa del evento para esta segunda jornada, ¿cierto? De esta mañana desarrollaremos 5 exposiciones. Hemos destinado un espacio publicitario de 5 minutos entre cada presentación, donde podremos conocer más acerca de nuestros auspiciadores con sus insumos y sus respectivas tecnologías. A todos ellos, ¿cierto? Les damos las gracias y los reconocemos como actores fundamentales en la cadena de valor de la industria frutícola de exportación y que con su apoyo nos es posible concretar este evento y, por supuesto, sean todos bienvenidos. Entonces, antes de comenzar con las presentaciones, les invitamos a que realicen sus preguntas por escrito a través del chat durante la presentación del expositor. Al finalizar cada presentación, seleccionaremos 3 de estas preguntas para su desarrollo. Las demás preguntas serán enviadas al expositor para su posterior respuesta vía correo electrónico a quienes pregunten. Les comento que al momento tenemos ya sobre 100 y tantas personas conectadas. El día de ayer superamos las 500 personas. Esto va a ir aumentando durante la mañana, de seguro que sí, y con personas a través de todo nuestro país, ¿cierto? Y de lugares tan lejanos en el mundo como los que les nombramos hace un momento atrás. A todos ustedes, entonces, como asistentes, también les damos la cordial bienvenida. La inclusión del cerezo para exportación en la zona sur de Chile como nueva alternativa de producción frutícola es relativamente nueva en nuestra zona sur. Por tanto, es fundamental acelerar la etapa de aprendizaje con los menores errores posibles, ¿cierto? Referente a su adaptación varietal y a los manejos agronómicos adecuados. Es por esto que quisimos ir a las bases fisiológicas del cultivo del cerezo y correlacionarlas con las condiciones edafoclimáticas propias de nuestra zona sur del país. Y esta fue la razón de nuestra invitación a Karen Sagredo como panelista encargada de la apertura de nuestra segunda jornada. Karen es doctora por la Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica. Actualmente es docente en el área de fruticultura y fisiología de las plantas frutales en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Sus investigaciones se han centrado en la producción integrada de frutas, fisiología del receso invernal, biología floral, reguladores de crecimiento y adaptación al cambio climático. Asimismo, es consultora en validación de tecnologías y productos químicos para el manejo sustentable de frutales y realiza asesorías en manejo y problemáticas de huerto en diversas especies, entre ellas cerezos, manzanos, uva de mesa, perales, nogales y kiwis. Dejamos entonces con ustedes a Karen Sagredo con su presentación titulada Manejo reproductivo del cerezo bajo las condiciones edafoclimáticas en la zona sur de Chile. Karen, bienvenida. Tienes que... Ahí estamos, sí. Ahí sí. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación y por las palabras. Voy a compartir la presentación. ¿Tú me avisas, por favor, si se ve bien? Sí, Karen, se ve bien. Confirmado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de nuevo, ¿cierto? Buenos días. Estoy muy agradecida por la invitación a participar. Es un tiempo limitado, ¿cierto? El que tenemos, ¿cierto? Y en realidad la invitación fue a participar, a discutir, a conversar respecto al manejo productivo en las condiciones específicas o particulares digamos, de la zona sur del país. Hay un punto importante, ¿cierto?, que quisiera destacar, que claramente nosotros no podríamos pensar que en una presentación tan breve vamos también, ¿cierto?, a poder hablar de todos los aspectos. No obstante, quisiera tocar los más importantes también, ¿cierto?, que a mi juicio y también de acuerdo a lo conversado con el comité organizador de este evento. Bueno, primero que nada quisiera poner en contexto respecto al cerezo, ¿cierto? El cerezo es un cultivo bien especial, un cultivo que viene, ¿cierto?, del norte de Europa, ¿cierto? Una zona bastante especial que reúne a varios, digamos, al origen de varias especies frutícolas de hoja caduca. Tienen condiciones bastante especiales, ¿cierto? Y podríamos ver allí, digamos,
el origen, como digo, del cultivo, y muchos de esos cultivos se parecen entre ellos, ¿cierto? Los requisitos de frío, ¿cierto? Que se requieren en primavera relativamente cálidas después, etcétera, etcétera. Podríamos, ¿cierto?, decir que bajo esas condiciones quedaría de alguna manera excluido toda la zona más cercana al Ecuador y entre los trópicos, porque no están estas características, ¿cierto? No están estas características de inviernos marcados, que finalmente, que es donde se desarrollaron estos cultivos de hoja caduca, ¿cierto? Cultivos de hoja caduca pierden las hojas precisamente para sobrevivir a condiciones desfavorables en el invierno. Entonces, esa es una característica que de alguna manera, o sea, tenemos que respetar de estos frutales, y aquí específicamente más o menos de dónde viene, ¿cierto? En general, algunas características podríamos identificarlas en nuestros ambientes, particularmente en la zona sur, que son, ¿cierto?, inviernos bastante fríos, lluviosos, oscuros, digamos, por decirlo de alguna manera, y las primaveras en general ya, digamos, más luminosas. No obstante, una característica es que las primaveras aquí, en esta zona de donde se originó, en general son más secas. Entonces es en función de esto que tenemos que entender el cerezo, cómo se comporta y cómo se adapta, porque es un cultivo en general bastante plástico, vale decir que tiene muchas herramientas, tiene muchas cartitas bajo la manga para desenvolverse en los distintos ambientes. Entonces, si tratamos de abordarlo por sus partes, ¿cierto? Tratando de desmembrarlo de alguna manera, claramente es una planta, tenemos que considerarlo como una planta, ciertamente, pero que tiene componentes, ¿cierto? Sus componentes son la varietal, el fruto. Muchas veces tendemos a identificarlo solamente por las características del fruto, si es tardío, si es temprano, ¿cierto? O cómo son, es su comportamiento en un clima determinado. O qué viaje, qué características es de la fruta, etcétera, etcétera. Bueno, y al características, ¿cierto?, de la variedad en sí también son muy relevantes, porque esta variedad también es otro personaje, por así decirlo de alguna manera, ¿cierto? Tiene sus propios requerimientos, su comportamiento, su hábito de crecimiento, brotación, etcétera, etcétera. El porte injerto, ¿cierto? Otro individuo que está aquí interfiriendo a cómo se va a comportar esta variedad. El porte injerto es la conexión, ¿cierto?, con el suelo, es muy importante, sobre todo en las condiciones en las que nos estamos refiriendo, ¿cierto?, que es en la zona sur-sur, como le llamo yo, ¿cierto?, por todas las restricciones o diferencias, ¿cierto?, que puede tener el suelo en esa zona, que de ahí ya lo vamos a revisar un poquito con un poco más de detalle. Entonces, todo esto reúne distintos requerimientos, ¿cierto? Reúne distintos requerimientos, reúne de alguna manera, lo hacen, ¿cierto?, un individuo especial a los cuales nosotros tenemos que poner especial atención. Y obviamente, ¿cierto?, no solo son requerimientos, sino que también son sensibilidades o susceptibilidades, ¿cierto? En algunos casos, estos mismos requerimientos lo transforman en vulnerabilidades, ¿cierto? El hecho de que tenga limitaciones térmicas, limitaciones, ¿cierto?, de características del fruto, etcétera, etcétera, lo transforman en vulnerabilidades que nosotros en agricultura, ¿cierto?, conocemos como susceptibilidades a una enfermedad, susceptibilidades a la partidura, susceptibilidades a daño por helada, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos de esta capacidad de adaptación, ¿cierto?, que digamos, en biología se conoce más como plasticidad, esta capacidad que tienen de alguna manera de arreglárselas para salir adelante. Y en general, por lo menos en la fruticultura que nosotros tenemos más al centro, en general yo creo que estamos explotando mucho esas capacidades, ¿cierto? Porque como ustedes vieron al principio, de dónde viene el cerezo, ¿no? Se le parece mucho a las condiciones que nosotros acá, un poco más en el norte, se cultiva el cerezo. Entonces, ahí claramente son adaptaciones más de índole, muchas veces relacionadas con el estrés, ¿cierto? O a condiciones un poco más extremas. Entonces, pero hay que tenerlas claramente en consideración, cuáles pueden ser estas limitaciones. Conozcamos entonces cómo es el cerezo. Ustedes ya lo conocen, pero simplemente quiero resumirlo y destacar algunos puntos importantes que nos pueden servir, ¿cierto?, para discutir los aspectos de manejo, ¿cierto? Es un árbol, ¿cierto?, en sí, ¿cierto?, esta combinación, variedad, porte injerto, es un árbol naturalmente muy alto,
sea, puede llegar a ser un árbol muy alto, acá pongo 15 metros, ¿cierto? Y eso es, ¿cierto? Es un buen productor de madera, incluso, ¿cierto? Se considera también su madera como de calidad, o sea, también tiene algunas características o enfoques forestales, si pudiéramos llamarlo de alguna manera. En general tiene hojas grandes, ¿cierto? Dardos, brotes en crecimiento, estos dardos que son estos brotes cortitos que son en la base de ellos, ¿cierto? Donde se van a dar origen a la fruta, nos da luces de cuando ocurren los fenómenos, o sea, se requieren brotes cortos, y estos brotes cortos, ¿cierto? De alguna manera, durante la temporada, ¿cierto? Van a ser inducidos y vamos a tener, digamos, flores para la temporada que viene. Entonces, el hecho de que sean brotes cortos significa que no tienen que ciertamente crecer mucho. Entonces, ahí tenemos también una dicotomía, ¿cierto? Entre esta característica, estas ganas que tiene de crecer tanto, de lo favorable que pueden ser las condiciones de la zona sur de Chile, particularmente en algunos aspectos del nitrógeno, ¿cierto? De cómo invita a crecer mucho más y cómo eso puede hacer el árbol más juvenil, vale decir, a crecer mucho más y a retrasarse la producción o a reducirse el retorno floral o la producción de flores. Entonces, por eso quería destacar también ese punto. Bueno, la característica de la fruta ya la conocemos, ¿cierto? Estamos más familiarizados con ello. En general, pongo acá, ¿cierto? Dice flores autoestériles, en general son flores autoestériles, biológicamente es autoestéril, vale decir, como variedad, ¿cierto? Tienden a requerir polinización cruzada entre distintas variedades, ¿cierto? Porque tiene el fenómeno de lo que se llama incompatibilidad gametofítica. No obstante, hay variedades ciertamente de las cuales se ha saltado un poco este problema y hay variedades también que son autocompatibles. ¿Cómo es? Entonces, decíamos, requiere polinizante en el caso de las variedades autocompatibles. Ya decíamos que son muy forestal y destaco aquí el aspecto, digamos, en términos de tonelada de fruta, vale decir, extracción de fruta, 12, 15 toneladas, 20, 22 toneladas, 25 toneladas, ¿cierto? Obtienen algunos productores siendo mucho más, digamos, exigente. Pero requiere, ¿cierto? Vemos muchas hojas, mucho brote, requiere mucha energía para crecimiento y para mantención también. Entonces, si lo comparamos claramente con un manzano, la cantidad de fruta que podemos sacar nosotros en un manzano es realmente, uno podría decir que el cerezo es mucho más forestal. Ya decíamos que bastante crece, ¿cierto? Puede llegar a lograr alturas muy grandes, pero crece mucho también. Vale decir, crece mucho durante la temporada, eso es lo que la relación, ¿cierto?, que podemos conocer como vigor. Y hay un aspecto que lo vamos a abordar un poco más a detalle, ¿cierto?, que es la alta dominancia apical. Esta alta dominancia apical, ¿cierto?, radica en el hecho que tiende a crecer, ¿cierto?, las yemas que están más arriba y a inhibir la brotación de las yemas que subyacen, ¿vale?, así que están más abajo. Es difícil de ramificar y este es un gran problema, sobre todo para los primeros años, para la entrada en producción, para los sistemas de formación. Por esta alta dominancia apical también, y me atrevería a decir un poco de acrotonía, ¿cierto?, que tienden las yemas terminales a partir primero. Otro aspecto, ¿cierto?, es que su fruta es muy perecible, una de las frutas más perecibles que hay, no siendo un fruto climatérico, es una fruta de alta tasa respiratoria, muy susceptible a la partidura, ¿cierto?, o al cracking que nosotros conocemos. Podríamos decir que estos últimos aspectos ya podríamos llamarlos limitantes, ¿cierto?, desde el punto de vista de su adaptación incluso a cualquier condición, pero particularmente lo relacionado, ¿cierto?, con el hecho de ser vigoroso y crecer abundantemente en las condiciones de la zona sur de Chile son favorables en ese aspecto, desde el punto de vista del crecimiento y para que hablar, ¿cierto?, de la fruta, de la lluvia que pueda ocurrir durante el desarrollo de la fruta o la maduración. Bueno, ya decíamos que era caducifolio, claramente, ¿cierto? Y algo que nos favorece bastante, si no sería muy susceptible a daño en el invierno. Tiene esta capacidad de pasar largos periodos latentes, lo que lo hace tener requisitos de frío que son bastante abundantes,
en la zona sur en general, ¿cierto? Se cumplen bastante bien, yo diría que con limitaciones, sí en la zona de más al norte, ¿vale? Es cierto, el microclima Renay, Coangol, etcétera, y hay más limitaciones. Requiere abundante calor, y requiere primavera soleada, claro, si lo comparamos a lo mejor con un manzano requiere mucho más calor, o sea, si lo llevamos a 10 grados, base 4,5, serían alrededor de 100, 120, 150 10 grados, pero por ejemplo, si lo llevamos ahora a grado de crecimiento, hay variedades, por ejemplo, la cordia, pongo acá, tiene alrededor de 14.000 horas grado de crecimiento, lo que es bastante. En realidad, desde que se cumple el frío invernal a inicio de rotación, normalmente son 5.000 horas grado de crecimiento, y el resto, ¿cierto?, es desde ahí, de inicio de rotación a floración. Todo el periodo de la organogénesis, de la formación de los órganos florales. Hay un punto acá, ¿cierto?, que quiero destacar, porque es que la inducción floral, claramente lo sabemos, ¿cierto?, ocurre en la temporada anterior, y casi todos los órganos florales, a diferencia de otras especies caducifolias, casi todos los órganos florales, en el caso del cerezo, quedan definidos el año anterior. O sea, nosotros podemos abrir una yema y identificar el ovario, ver este primordio de lo que va a ser el frutito, vemos un poco también de antera, esas son las que un poco se desarrollan más hacia el final. Lo que también nos hace un llamado a preocuparnos, ¿cierto?, de la formación de la yema frutal, ¿vale?, de la yema floral. Porque de alguna manera, ¿cierto?, podríamos decir que los vaos quedan bastante echados en la temporada anterior y en forma bastante temprana, ¿cierto? La inducción floral normalmente ocurre durante la cosecha o antes, ¿cierto?, durante la maduración de las frutas, dependiendo de la variedad, y en otoño las yemas ya están completamente desarrolladas. Entonces, podemos decir que es una especie de ciclo bastante corto, ¿cierto? Tenemos de floración, digamos, a cosecha pueden haber 90 días, ¿cierto? Es un ciclo bastante corto para estas yemas. Aquí solo quiero mencionar el hecho que lo relevante que es la sincronía y lo limitante que pueden ser las temperaturas bajas, porque necesitamos una sincronía entre el crecimiento que se está dando arriba, ¿cierto?, y lo que nosotros estamos teniendo en la parte de las raíces y todo lo que se necesita de las raíces para esta abundante demanda y crecimiento muy rápido y este ciclo muy corto que hay, ¿cierto?, en este periodo desde que parte, ¿cierto?, hasta que logramos la fruta. Y a veces ahí también la temperatura del suelo puede ser una limitante. Esta gráfica, ¿cierto?, de la doctora Bonomelli es en la zona central, pero nosotros claramente tenemos que movernos, ¿cierto?, en el crecimiento de fruto hacia finales de octubre, ¿cierto?, y más allá incluso, dependiendo de la zona, y esto nos trae, nos acorta la post cosecha, ¿cierto?, esa etapa que lentamente se requiere para formar estas buenas yemas. De ahí es que es muy importante la brotación, la uniformidad de la brotación, etcétera. Bueno, no voy a hablar mucho más de este aspecto de luz, digamos, no voy a profundizar en este aspecto porque, bueno, después está la charla del profesor Bastía, en la cual, ¿cierto?, se van a ver aspectos también de revisar estas variables en relación al manejo de los techos, etcétera. Pero solo quería simplemente destacar que en general, ¿cierto?, es una especie que, digamos, como característica, digamos, esto a grandes rasgos, es una especie que tiene requerimientos medianos de energía lumínica, ¿cierto? Es por eso que tolera también, ¿cierto?, los techos y puede desarrollarse bajo los techos con toda la reducción de la energía fotosintéticamente activa que significa los techos, pero claramente tiene que haber la iluminación adecuada para que haya una buena fotosíntesis, para que el proceso de inducción floral se desarrolle. Entonces, el control de crecimiento pasa a ser también un aspecto relevante. Control de crecimiento me refiero a que en algún momento tenemos que tener crecimiento, ¿cierto? Como decíamos, necesitamos estos brotes que sean cortos y tampoco necesitamos mucha sombra, tampoco necesitamos mucha competencia de los brotes con el crecimiento del fruto, de manera que frenar los brotes debe ser, o mantener los brotes, digamos, a raya debe ser una consideración. En el caso específico de este cultivo.
Ya lo decíamos acá, de las características del fruto, simplemente quiero destacar acá lo que ya sabemos, ¿cierto?, que es el hecho que tiene esta, como la mayoría de los frutos de carozo, ¿cierto?, una curva que se asemeja mucho a una doble sigmoidia, donde este cese o no cese, pero detención leve o reducción de la tasa de crecimiento está identificado con el endurecimiento del carozo, más o menos, ¿cierto? Entonces se identifican etapas de crecimiento asociadas a esta etapa de crecimiento inicial antes del endurecimiento de carozo. Aproximadamente eso es el primer mes, más o menos, ¿cierto? Para dar un dato a grandes rasgos, está asociado más a división celular, donde se baraja muy intensamente el crecimiento potencial, digamos, de fruto, porque es división celular, luego el endurecimiento carozo, como lo mencionaba, y ya después el proceso más de elongación celular de crecimiento del fruto. Quiero mencionar rápidamente esta imagen que me interesa bastante destacar, en el sentido de que es la cutícula, que es la componente, digamos, es una materia inerte, pero que pertenece al fruto claramente, que es una componente que protege de algunas condiciones climáticas, pero también confiere mucha tolerancia a la partidura, y esa se desarrolla en esta primera fase de crecimiento. Entonces eso también quiero destacarlo. ¿Qué otro aspecto a destacar aquí también? La otra limitación que tiene la cereza es altamente susceptible a las deficiencias de calcio, y el calcio pasa a ser también una limitante, particularmente, ¿cierto?, en la zona sur, muchas veces con los problemas de pH o los tipos de arcilla que allí hay. En el sentido que el calcio, al moverse, ¿cierto?, por la corriente cilemática, cuando el transporte del xilema ya se interrumpe, digamos, cesa la entrada de calcio al fruto. Esta figura, ¿cierto?, gráfica tiñe aquí la entrada de agua, ¿cierto?, del fruto al fruto, y fíjense que ya a inicios del estado 3, o podríamos incluso decir, ¿cierto?, la transición entre el estado 2 y el estado 3, vale decir, a finales del endurecimiento de carozo, prácticamente entra poca o muy poca o nula agua por el xilema, lo que significa que ya no podemos hacer ingresar más calcio, de manera que esta es otra limitante del cerezo, y que podría ser crítica en la zona sur, ¿cierto?, por las condiciones de suelo, el hecho que hay un lapso muy corto para que ingrese el calcio. Bueno, simplemente destacar la alta plasticidad, ¿cierto?, lo que decíamos, que se adapta a muchos climas. La principal ventaja, bueno, es que requiere poca energía para producirse, pero la principal ventaja, o la mejor ventaja, me atrevería a decir, que es conocer el cultivo y las características del sitio, ¿cierto? Optar por estrategias con opciones para la toma de decisiones, vale decir, estrategias productivas que nos permitan manejar o ir adaptándonos a las circunstancias también, y la receta, la digo con asterisco, perdón, con comillas, la receta debe ser para cada caso, ¿vale? Si no es una receta, sino una recomendación específica. Ahora, ¿cuál limitantes pueden ser los factores de estrés en algunos casos? Factores de estrés, bueno, los más limitantes, los más relevantes pueden ser el lumínico y el térmico, en este caso las condiciones del sur, pero los factores de producción son los que a nosotros nos invitan allí a trabajar. Las lluvias, decíamos, entonces, si nos vamos ahora de estas condiciones limitantes específicas, ¿cierto?, para ir recalcando algunos puntos. Lluvias durante la maduración van a ser aquellas más complejas de manejar, ¿cierto?, por lo que significa la susceptibilidad a la partidura. Quiero destacar que la susceptibilidad varietal es muy relevante, o sea, hay muchas diferencias, y ustedes ya lo habrán notado, ¿cierto?, los que trabajan ya con el cultivo, la grande diferencia en la susceptibilidad que hay entre variedades. O sea, aquí pongo fotos de una lluvia de 100 milímetros que hubo en la 9ª región, me acuerdo, y la fruta se parte en amarillo pajizo, ¿cierto?, de inicio de pinta. Entonces, esto es una susceptibilidad varietal. Hay mayor tolerancia de algunas variedades comparado con otras, pero la cereza en general se parte, ¿cierto? Entonces, no existe, como digo ahí, una variedad que no se parta. Otro punto importante es que las variedades más aptas son claramente las más tardías, ¿cierto? Las que pueden salir un poco más tarde para, por un lado, escaparle también a las heladas, pero las que también, generar las variedades que son también más tardías tienden
a adaptarse más, son de condiciones más frías. Entonces tienen en general un mayor desempeño y muchas de ellas son autoincompatibles con el problema que yo les mencionaba, ¿cierto? Vale decir que no se pueden polinizar entre ellas, por lo tanto la polinización pasa a ser crítica. Limitantes, ¿cierto? Sigamos, ¿cierto? Bajas temperaturas invernales, toda la susceptibilidad que puede significar al cáncer bacterial, a la infección por esta bacteria, la Pseudomonas syringae, que es crítica, y por eso se llama, ¿cierto?, cáncer bacterial, muy agresiva en condiciones de bajas temperaturas, ¿cierto?, abundancia de temperaturas del orden de 6, 4, ya pasan a ser bastante críticas. Temperaturas, otro punto importante, que estas temperaturas bajas en primavera ralentizan el desarrollo en general, entonces todos los procesos son más lentos, ¿cierto? Y como dicen algunos colegas, hay una carrera corta que recorrer, ¿cierto? Porque parte más tarde y también el otoño ocurre en el sur más tempranamente, si lo comparamos acá con la zona centro. El viento es otro aspecto relevante, ¿cierto? No solo para la formación de los árboles, sino que también para el uso de los techos, es muy, muy limitante, vale decir, o sea, podría significar un sí y un no a la factibilidad de implementar esta tecnología del uso de techos anti lluvia, que es tan necesaria, ¿cierto? Muchas veces para prevenir la partidura de frutos. Las bajas temperaturas y el viento en general limitan otro aspecto muy relevante, ¿cierto?, que es la polinización, ¿cierto? Y aquí es donde a veces tenemos que recurrir a enfocarnos en la polinización. O sea, en condiciones frías y condiciones nubladas, los polinizadores es donde menos trabajan. Y es donde a veces tenemos que buscar comunidades complementarias, ¿cierto? Abejas y bombus, o mayores proporciones de bombus que tienden a trabajar, ¿cierto?, mejor, probadamente, ¿cierto?, en condiciones de temperaturas más bajas y de luminosidad más limitada. Como mencionaba, el aspecto del suelo, es importante tenerlo en consideración de lo que significa el suelo, o sea, si hablamos de que en general crece una especie que crece mucho, que tiene muchas, digamos, crecimiento anual, vale decir, es vigoroso, también requiere una buena profundidad efectiva, o sea, como límite, digamos, exagerado, me atrevería a decir, 1 metro, exagerado en el sentido de decir al menos 1 metro de profundidad. En los suelos trumados, ¿cierto?, tenemos la otra limitación, que son los pH bajos, con todas las limitaciones de lixiviaciones, de bases de intercambio, con ellas el calcio, que ya vemos que están relevantes, requerimientos, ¿cierto?, de mejores pH, su rango anda entre el 5,5 a 7, preferiblemente 6, por así decirlo, como intermedio. En los suelos en general, que son también más arcillosos, la limitante puede ser la aireación, ¿cierto? Los suelos en general más arcillosos van a limitar la aireación y por lo tanto el desarrollo radicular, ¿cierto? Esto es un ejemplo de una calicata, ¿cierto? En un suelo en la zona sur, la región de los lagos, muy, muy complejo, muy estratificado desde el punto de vista de su origen, ¿cierto? Cenizas volcánicas con bolones en profundidad que limitan el desarrollo radicular. Los desafíos por cumplir, digamos, no son necesarios destacarlo tanto porque todos lo sabemos, ¿cierto? Necesitamos una cereza de viaje largo, crocante, de buen sabor, ¿cierto? Que parezca muy fresca, que mantenga este verdor tan bonito, ¿cierto?, del pedicelo, cosa que es muy difícil, pero necesitamos esta cereza con baja calidad de susceptibilidad a la partidura, ojalá poder escalonar, ¿cierto?, las cosechas, por todo lo que significa el manejo de la fruta, los atochamientos, los centros de recepción y también con las limitaciones que se dan de disponibilidad de la mano de obra. En general necesitamos que estos huertos, ¿cierto?, sean un poco más, por eso decía, dejar espacio a la toma de decisiones, ¿cierto?, porque necesitamos que sean capaces de adaptarse en alguna medida. Entonces, si volvemos al comportamiento, a esa diapo, ¿cierto?, y respecto a cuán abordado tenemos estos sistemas, a estos factores de producción, conversábamos con los organizadores de este evento, ¿cierto?, que
La dominancia apical resulta ser una problemática, la sincronización de las variedades también, y a lo mejor también tocar algunos aspectos de cómo reforzamos la cuaja, que puede ser tan limitante en la zona sur. Respecto a la inducción de ramificación lateral, sabemos que el cerezo, ya lo dijimos, ¿cierto?, que es muy vigoroso, y en general, ¿cierto?, la dominancia apical, podríamos ponerla en sencillo como un antagonismo, ¿cierto?, entre las auxinas que se están produciendo en estas primeras yemas que están brotando o que pueden brotar y empiezan a inhibir el desarrollo de las de abajo, con todo lo negativo que esto puede significar, ¿cierto?, porque nos vamos a quedar sin ramas hacia abajo prácticamente, muchas veces con un solo eje. Y las citoquininas son muy necesarias, vale decir, son las hormonas para inducir la brotación lateral, vale decir, la ramificación. Pero nosotros no nos podemos quedar con esto, ¿cierto? Esto es el paso inicial. Nosotros necesitamos que todas estas yemas que están acá, axilares, la temporada que viene, broten, ¿cierto? Y logren este desarrollo lateral como algunos hablan, ¿cierto?, más tipo pluma, ¿cierto? Y empiecen a crecer para poder llegar a formar el árbol. Entonces, no podemos dejar que esto se frene, porque si se frena el crecimiento la temporada que viene, vamos a tener un crecimiento corto en el cual va a haber inducción floral y no es lo que nosotros queremos rama allí. Por eso es importante la inducción de la ramificación lateral y la elongación de los brotes. No solamente, y para la elongación de los brotes se requiere de gibberelina. Se requiere la gibberelina para hacer crecer los brotes y para inhibir o para prevenir que esta inducción floral ocurra allí. Entonces, acá tenemos algunas limitantes, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro árbol. ¿Qué hacemos? Hacemos una incisión, ¿ok? Pero con la incisión tenemos riesgo en las zonas más extremas, o con mayor riesgo podríamos tener cáncer bacterial. Si estimulamos mucho y como el crecimiento es vigoroso, tenemos crecimiento con ángulos muy abiertos, ¿ok? Podemos poner, ¿cierto?, el mondadiente, pero con el mondadiente, ¿cierto?, vamos a dañar la madera y podemos generar entrada de cáncer bacterial, ¿cierto? Entonces, tenemos otra situación en la zona sur. Idealmente, ¿cierto?, sería asumir o entender la ramificación lateral, ¿cierto?, como un crecimiento lento. Esto sería lo ideal, lento al principio, ¿cierto?, donde la gravedad haga su pega, su trabajo, y se den los ángulos más cerrados, y luego este crecimiento más vigoroso. O sea, podríamos dividirlo en dos partes, ¿cierto? Entonces, al principio podríamos decir que necesitamos la citoquinina, ¿cierto?, para esta ramificación lateral, y un poco también de gibberelina para que la yema brote más vigorosamente, y después necesitamos apoyar el crecimiento del brote con gibberelina, ¿cierto?, para que no se detenga el crecimiento y para poder lograr una rama. Y otro aspecto muy importante es que necesitamos también, ¿cierto?, el sistema radicular bien desarrollado para toda la demanda que va a significar esta ramificación lateral, para que no nos quedemos allí en esa foto. ¿Qué se sabe? Se sabe que la aplicación de la combinación de TDZ en las concentraciones que aquí pongo es más efectiva que la de la benciladenina, ¿cierto?, y la gibberelina, y que una combinación de CPPU para promover una mayor proporción de yemas en crecimiento. Esto en condiciones de la zona sur, en condiciones de la zona central es distinto. ¿Por qué? Porque esta concentración alta de TDZ resulta ser más agresiva para poder estimular tempranamente el crecimiento de los brotes en las condiciones de limitación térmica que tenemos allí. La realización de una incisión sobre las yemas favorece el crecimiento en longitud de los brotes laterales, con mayores nudos, etcétera, etcétera, pero tenemos el riesgo del cáncer bacterial, por lo tanto hay que cuidar este riesgo, reduciendo, cuidando de esas infecciones, o sea, la incisión puede, en el caso de que se pueda desarrollar o donde el riesgo sea menor, la incisión debe ir acompañada de una protección antibactericida o preventiva para prevenir que por allí no se desarrolle o no ingrese la bacteria. Las aplicaciones asperjadas, ya sea pintadas o con incisión, la investigación que nosotros hemos desarrollado en la zona sur en general tienden a reducir este ángulo, vale decir, debemos acompañarlo de esta gibberelina posterior para que esta primera brotación sea lenta y no se dé tanto este ángulo cerrado que nos lleve a la necesidad de tener que empezar tempranamente con aperturas
de ramas, porque eso va a significar cierto resquebrajamiento y por allí sí que se nos va a meter el cáncer bacteriano. Bueno, pongo simplemente acá un poco los ejemplos de los estados cuando se hace la pintura, ¿cierto? Más o menos ahí está la yema vegetativa, esto sería el máximo de estado de desarrollo avanzado para una yema vegetativa para poder pintarla. Hay muchos riesgos también de pintar en estado un poco más avanzado. Me quedan 2 minutos. Esto simplemente para mostrarles cómo hicimos, cómo probamos las incisiones, ¿cierto? Cada 20 centímetros, en forma, digamos, helicoidal. Y eso es, digamos, en esa figura cuando me refería a lo de las incisiones, ¿cierto? Que resultan per se, por sí solas, muy, muy favorables, pero insisto, con el cuidado de proteger del riesgo del cáncer bacteriano. Respecto a la sincronización de variedades, digamos, es otro punto que decía que es también relevante. Voy a mencionar a mi juicio, una de las principales cosas que tenemos que considerar, que es, en la zona sur tenemos frío cumplido, ¿cierto? O déficit de frío. Claramente, es el enfoque, ¿cierto? Cuando se desincronizan más las variedades, cuando cambia, ya sea en las condiciones de frío invernal o las condiciones de calor primaverales. Y en este sentido, ¿cierto? Podríamos decir que en la zona sur no tenemos el limitante de frío, ¿vale? Sí tenemos frío cumplido, y podríamos decir también que una estimulación pareja, digamos, con algún estimulante, digamos, de la brotación, podría mejorar la sincronía. ¿Por qué? Porque todas las variedades, vale decir, la variedad principal, como sus polinizantes, van a estar, digamos, con frío cumplido en ecolatencia, vale decir, en un estado de espera de condiciones más favorables para que se inicie el proceso de desarrollo de los órganos o la formación ya más bien de la flor, digamos, que se inicie el proceso de floración. Y esto, ¿cierto? Si nosotros estimulamos por parejo, tiende a uniformar bastante. Y tiene la otra ventaja de no solo la sincronía, sino que también tiene la ventaja de que uniformiza bastante o sincroniza bastante la brotación entre yemas vegetativas y yemas reproductivas. ¿Por qué? Porque, como decía, acá pongo el ejemplo de Cordia y Regina, ¿cierto? Las variedades tienen distintos requisitos de frío para brotar, y también de calor. O sea, los que estaban, ¿cierto?, más familiarizados con la combinación de estas dos variedades en la zona sur, y acá en la zona centro también, ¿cierto? Tenemos situaciones en las cuales la brotación casi coincide, pero la floración se atrasa mucho la Regina, en otras coinciden menos, ¿cierto? Y en otras coinciden perfecto. Entonces, al momento de abordar este punto, tenemos que considerar los requisitos de frío y de calor de las variedades. Por eso les decía que desde el punto de vista de la zona sur, desde el punto de vista del frío, a excepción, digamos, de algunos microclimas, el frío se cumple bastante bien, no obstante, muchas veces las limitantes son de calor. Y en ese sentido, Regina requiere más calor que Cordia, para desarrollarse, entonces tiende a veces a atrasarse mucho más, sobre todo en las primaveras más frías. Otra pregunta, ¿cierto?, que ponía allí en estos 3 aspectos que iba a revisar, y con esto ya termino, es ¿cuándo reforzar la cuaja? Aquí tenemos que tenerlo bien en cuándo y por qué reforzar la cuaja, bien en consideración, porque ¿cuándo reforzarla? Bueno, porque la cuaja es susceptible a muchos factores, ¿cierto? Entonces tenemos que entender o hacernos la pregunta de por qué o cuándo se ve negativamente afectada la cuaja. Puede ser por problemas de polinización, ¿cierto? Todo lo que significa falta de, que ya lo conversamos, ¿cierto? Falta de vuelo o actividad de los polinizadores, por bajas temperaturas, por el uso de los techos, ¿cierto? Que también pueden limitar ahí la condición lumínica para los polinizadores. Por lo tanto, allí los bombos pueden ser una alternativa viable. Puede haber falta de polen, claramente, ¿cierto? Si hablábamos de problemas de sincronía, y de que este lapsus también es esta carrera corta, ¿cierto? Puede haber falta de polen. Bueno, una opción puede ser suplementar con polen externo, pero sin dejarle de lado el aspecto o el enfoque en mejorar y favorecer la sincronía. La sincronía más
preocuparnos de que los polinizantes que se atrasan mucho, llevarlos hacia adelante, ¿cierto? Pero no es un problema de sincronía cuando en general los polinizantes tienden a florecer un poquitito antes, ¿cierto? Vale decir, el inicio de flor coincide muchas veces con el botón floral de la variedad principal. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que haya polen para la primera parte de la floración. Entonces, idealmente tienen que adelantarse un poco. Hay otro punto, ¿cierto?, que es el corto periodo de polinización efectivo, ¿cierto?, que puede desarrollarse o que puede ocurrir por las altas temperaturas. O sea, las altas temperaturas en general envejecen o hacen senecer a la flor más rápidamente. El estigma se seca más rápido, el óvulo tiene una longevidad menor. Entonces, allí podríamos recurrir a algunas alternativas viables, como la aplicación del ABG, que el producto comercial es el Retain, ¿cierto?, que es una alternativa viable para, de alguna manera, cuando están estas condiciones de altas temperaturas, ¿cierto?, hacer a los órganos florales no menos susceptibles, ¿cierto?, sino que reduzca, ¿cierto?, la producción de etileno, ¿cierto?, que es un inhibidor de la síntesis de etileno, inhibidor del etileno en la flor, y con ello, de alguna manera, prolongar la vida del óvulo y de los órganos florales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los componentes de la floración, con esto lo destaco rápidamente, ¿cierto?, lo mismo que ya mencionaba, necesitamos abundante disponibilidad de polen compatible, viable, coincidente, necesitamos una transferencia efectiva, ¿cierto?, y esos son los polinizadores, ya decíamos, abejas y bombus, en el caso de la zona sur. Es muy, muy importante, ¿cierto?, preocuparnos de cómo van a trabajar los polinizadores con las bajas temperaturas, un estigma receptivo. Ya veíamos ahí cómo podríamos favorecer la receptividad del estigma en condiciones también limitantes. La adhesión del grano de polen, eso es sumamente importante, necesitamos que el estigma esté receptivo para aquello. Otro punto que quiero destacar rápidamente, que el hecho de tener todos esos factores no necesariamente nos asegura que haya fruta, porque se requiere que haya doble fecundación. Es decir, esta es una de las especies en las cuales necesitamos un embrión viable, necesitamos semilla viable, no para reproducirlo, bueno, cierto, como variedad, pero porque está muy vinculado a la vida del fruto, a que llegue este fruto hacia el final y se desarrolle adecuadamente. Que está tanto su embrión como su endosperma, ¿cierto? Nosotros veamos que adentro de ese carozo hay una semilla viable. Para finalizar, quiero destacar, relacionado con lo anterior, ¿cierto?, que es importante, una vez que tenemos esta fecundación, nosotros podríamos decir, oh, sí, ahora sí tenemos fruta, y solo aquí podríamos buscar reducir la caída o aumentar la retención, ¿cierto? Por lo tanto, no nos enfoquemos a retener frutos con semillas no viables, ¿cierto? Lo primero o lo más relevante es la polinización, la fecundación, y de ahí, ¿cierto?, nos preocupamos de mantener la fruta o hacer crecer la fruta. Un aspecto que quiero destacar, que en el sur de Chile están las condiciones más parecidas, en nuestro país las condiciones más parecidas al cultivo del cerezo a su origen están en el sur de Chile, pero puede escasear el calcio, puede faltar la temperatura, ¿cierto?, para este ciclo corto, puede sobrarnos el nitrógeno y también nos puede escasear el agua, y eso es algo que tenemos que tener en consideración dentro de la planificación y del abordaje de este cultivo en la zona sur. Lo más relevante, conocer las condiciones del sitio, planificar adecuadamente, solo aprovechando las ventajas, no solo, aprovechando solamente las ventajas, sino también hacer esta planificación en función de las condiciones limitantes, adelantarnos un poco a eso, con énfasis en las limitantes de suelo, clima y el comportamiento varietal, ¿cierto? Hacer este estudio integrado dentro de la planificación para poder proyectar el cultivo en una condición determinada. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Karen. La verdad es que cuando te hicimos la invitación, ¿cierto? El desafío era poder enlazar bien y conversar con lo que sucede en la zona sur, y veo que se cumplió bastante bien, así que te agradecemos eso también. O sea, abordaste muy bien los temas que, que son de interés y propios de las condiciones climáticas y de suelo nuestra, digamos. Mira, hay un par de preguntas
Hay una pregunta que probablemente no está muy relacionada con lo que tú acabas de exponernos, pero sí es interesante ver lo que tú piensas acerca de esto, es de parte de Claudio Carvajal. Saludos, Carvi, ¿cierto? En Angol. Buenos días. ¿Cuál es su visión sobre la producción de cereza en Perú para que no nos vuelva a pasar con la uva de mesa y arándano, en donde insertó nuevas variedades? Saludos a a nuestros amigos peruanos eh, que están conectados hoy. Y esa es la pregunta, Karen. Mira, la producción de cereza en el Perú, estamos ahí, ¿cierto? En esa franja donde yo casi mencionaba que era muy difícil producir. En Perú hay baja oscilación, digamos, baja variación del fotoperiodo, ¿cierto? Un día bastante parejo, hay problemas de falta de frío, bueno, más hacia la sierra claramente allí hay disponibilidad de frío, pero hay otras limitantes mucho más, digamos, marcadas, exceso de radiación, temperaturas extremas, día y noche, etcétera, etcétera. O sea, las limitaciones de ellos son enormes. Perú yo creo que tiene un nicho, que es el de producción, me atrevo a decir que es el de producción de cerezas tempranas. Yo creo que, y temprana, digamos. Con todo lo que les puede costar producir, sería impensado que vayan a poder, digamos, es muy difícil, va a ser muy difícil que se junte con nuestra producción, con nuestra principal temporada productiva. Clarísimo, clarísimo. Bueno, aquí hay algunos alumnos tuyos conectados también porque dice aquí Carlos Silva, profe, dice, ¿son 5.000 ppm o 500 ppm de Z? 5.000, 5.000. 5.000. Ahí está, Carlos, la afirmación. Eh, Mira, hay Hernán, quiero ver tu apellido, Hernán Muñoz dice, excelentes presentaciones, felicidades, seguimos aprendiendo. Eso te lo transmitimos también. Gracias. Eh, Me gustaría hacerte una pregunta, Karen. Sé que lo comentamos en su minuto antes de esta presentación y todo. Eh, Cuando llegamos a los meses de post cosecha, ¿cierto? Acá en la zona sur, con nuestros cerezos, hablemos de febrero para adelante, sabemos que los árboles están muy vigorosos, están felices, hemos tenido otoños con este cambio climático, lo hemos conversado, mucho más parecido a una primavera, y en consecuencia cuesta mucho que la planta quiera entrar a su receso, a su dormancia. Incluso hemos llegado en algunos años con hojas activas hasta mayo, mediados de mayo, y con el temor de las heladas otoñales que empezamos a tener problemas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo o cuál es tu visión, ¿cierto? ¿Cómo podríamos apoyar a la planta de la vía hormonal, nutricional o con manejos agronómicos para, en el fondo, estimularla que entre en dormancia de la manera más natural posible, por así decirlo? Uh-huh. Mira, allí la carrera ahí, la primera carrera es el control del nitrógeno. Entiendo que va a haber una presentación, ¿cierto?, Así es. específicamente dedicada a aquello. Y claro, no significa que dejemos de lado el nitrógeno, pero simplemente tenerlo controlado. Pero un aspecto que puede ocurrir, particularmente en la zona sur, como son condiciones no tan extremas desde el punto de vista térmico y lumínico, es que en la post cosecha o durante incluso el crecimiento de fruto se reactive el crecimiento vegetativo. Ese es lo primero que tenemos que preocuparnos, ¿cierto? Que no haya reactivación del crecimiento vegetativo. Y eso no es tan complejo, bueno, hay que hacer uso ciertamente de reguladores de crecimiento. Yo no recomendaría por nada, ¿cierto?, hacer restricciones hídricas en la post cosecha porque la planta queda muy resentida, queda con un mensaje enredado, ¿cierto?, donde estaba enfocada en alimentar fruta y ahora, ¿cierto?, ya no tiene la fruta y es como que, ¿qué hago con los carbohidratos?, ¿cierto?, y uno ve las plantas un poco deprimidas, etcétera, y luego tiene que empezar esta reubicación de los fotoasimilados. Entonces, no controlar el vigor restringiendo la parte hídrica, pero sí hay opciones de reguladores de crecimiento para inhibidores de la síntesis de girelina. Yo los he probado en la post cosecha vía foliar, el Sani, que es un iconazol, prohexadión de calcio también, ¿cierto? Normalmente ocurre esto cuando ha habido o cargas bajas o combinaciones muy vigorosas, etcétera. Y lo que tú mencionas ya en específico, ¿qué pasa cómo empezar de alguna manera a tratar de tranquilizar las plantas cuando uno las ve muy verdes?
el día corto ustedes lo tienen, algunas temperaturas ya uno en la noche empieza a sentir esta, digamos, entrada en otoño, pero las plantas hormonalmente no lo perciben. Entonces, ahí también se pueden hacer aplicaciones, digamos, controles a través de reguladores de crecimiento con dosis muy baja, y crecientes pueden ser de etefón, de producto comercial, o sea, de etefón en partes por millón, pueden ser aplicaciones de 50, 100 y 150 partes por millón. Y eso es desde un punto de vista de la biología, de la entrada en latencia, lo que se sabe es un ingrediente que está allí, digamos, más que ingrediente, es un actor dentro del proceso de la entrada en latencia. Y además ayuda bastante a endurecer, de alguna manera, a lignificar la madera. Entonces, también ayuda en el punto que tú mencionas del temor a las heladas, etc. Excelente, clarísimo. Mira, otro tema, estoy viendo en el chat acerca de las preguntas. Carolina, quizás otra alumna tuya, profe, dice, ¿qué variedades se ajustan más a nuestra zona sur? Chuta, claramente por las características que tienen y porque casi que es una cereza con nombre, claramente Cordia y Regina son las variedades. O sea, yo creo Tal que el cual. esfuerzo en Cordia es impensado no usar las condiciones para la Cordia. Después hay otras variedades que uno podría empezar también complementariamente a considerar, variedades un poco bueno, dependiendo de las condiciones, ¿cierto? Variedades tardías, pero la susceptibilidad a la partidura es un factor que tienen que tener en consideración. Sí, absolutamente. Y si me permite complementar tu respuesta también, el tema comercial está pesando muy fuerte. Las variedades que tienen rentabilidad por lejos sigue siendo, y aquí en adelante, Regina, claramente, y Cordia, el impacto que ha pegado Lapins, ¿cierto? O Sweetheart a nivel nacional, digamos, en cuanto a los retornos, hay que seguir evaluándolas con detalle, pero el sur, como dices tú, Cordia y Regina es la alternativa que predomina. Karen, con esta última pregunta que te quiero hacer yo también, y para cerrar esta parte de la jornada, ¿cierto? Estamos pronto ya, ¿cierto? En agosto a comenzar nuestra nueva temporada de las estrategias nutricionales, los programas de nutrición, y siempre nos hacemos la pregunta con los productores, el cuándo. ¿Cuándo parto con mi programa nutricional? Pero no quiero hacerte la pregunta con una fecha, ¿cierto? Porque en el fondo hay que tomarlo del otro punto de vista. ¿Cuándo la planta necesita que yo empiece a nutrirla, pensando en nuestras primaveras frías, en nuestras temperaturas de suelo, que podemos llegar incluso a noviembre con bajas temperaturas, baja actividad radicular, o hasta cuándo las reservas acompañan al cerezo? Por ahí va la pregunta, Karen. Mira, desde el punto de vista de las reservas de carbohidratos y de arginina, ¿cierto? Si pensamos en que el crecimiento radicular un poco está atrasado, y biológicamente anda más o menos ahí en esa época, o sea, hasta plena flor incluso se ha visto que es básicamente con reservas de la madera y de las raíces. Entonces, ahora, esta sincronía que yo siempre sugiero que haya también una brotación de yemas vegetativas, no anticipadamente a la floración, sino que más bien sincrónica con la floración, es sumamente necesaria, porque además eso nos va a llevar a que nosotros tempranamente tengamos hojas de alguna manera que estén aportando al sistema. Eso es un punto importante desde el punto de vista energético. Y también hormonalmente eso va a estar mandando también mensajes para abajo para que las raíces también estén más activas y crezcan un poco más. Pero allí yo me atrevería a sugerir también estimulación, apoyar el crecimiento radicular en esta época. Hoy en día hay estudios, ¿cierto? Hay información, hay los bioestimulantes, los extractos de alga a nivel radicular ayudan bastante en este sentido, tempranamente, para crecimiento radicular, y ese puede ser un punto. Y el otro, un elemento, digamos, nutricional que no quiero dejar de lado es el calcio. O sea, el calcio tiene que estar temprano disponible, tiene que estar temprano. ¿Qué significa en este momento cuando estamos diciendo ya que esta hojita
o sea, hasta los pétalos transpiran, o sea, son hojas también, o sea, todo eso está acarreando calcio hacia arriba, hacia el sistema. Y es una columna que está allí, que está tirando, digamos, lentamente al principio, pero el calcio tiene que estar temprano disponible para las raíces. Sí. Tal cual. Clarísima la respuesta, Karen, y te agradecemos nuevamente. Comentarte que somos 217 personas conectadas al momento, así es que va nuestro aplauso virtual hacia ti y agradecimientos y desearte éxito en tus proyectos que estás desarrollando. Muchas gracias Ramiro, muchas gracias a usted y también mucho éxito. Gracias. Bien, pues, que estés bien. Avanzando entonces y despidiendo a Karen por su muy buena presentación, ¿cierto? Y clarísima respuesta a lo que preguntamos. Vamos a pasar a nuestra primera tanda de espacios publicitarios donde podremos escuchar acerca de los insumos y la tecnología de nuestros auspiciadores. Volvemos en los próximos 5 minutos.